Buenos días, tutor y compañeros. Mi nombre es Sebastián Vargas Malaver. Pertenezco al grupo número 21 del curso de instrumentación médica y en esta oportunidad voy a realizar este video para explicar la tarea número 3, la cual consiste en realizar un pulsiómetro que deberá realizar el cálculo de las pulsaciones del corazón midiendo los cambios de absorción de luz que resultan de las pulsaciones del flujo de la sangre arterial. Entonces, para realizar esta actividad se va a realizar el diseño en base a un electrocardiograma. Entonces, cuando se mira un electrocardiograma, el electrocardiograma genera una señal como esta que tenemos en pantalla, como esta que tenemos aquí. Entonces, para esta señal que se genera, básicamente lo que tenemos son tres impulsos, dos de baja amplitud, que son el impulso P y el impulso T, y el impulso R, que es el que se va a medir en este caso. Este impulso R, como es el pico más alto, es el que se va a usar para medir la frecuencia cardíaca. Entonces, para realizar la simulación del electrocardiograma de la frecuencia cardíaca, se usaron dos diseños. Uno con una tapa de sensado propia y uno con la tapa de sensado compartida para la actividad. Entonces, iniciando por la etapa de sensado propia, que es esta que tenemos aquí, o este diseño que tenemos aquí, pues este diseño abarca seis etapas. La etapa de sensado, una etapa de preamplificación, una etapa de filtrado, una etapa de amplificación, la segunda etapa de filtrado y una etapa de inversor. Ya veremos por qué. O sea, al final habrá que usar un inversor. Entonces, en la primera etapa de sensado, como vemos aquí, se están generando dos señales, dos patrones, que es este que tenemos aquí, de señales cuadradas. El primero de ellos iniciará a los 0 segundos con una duración de 130 milisegundos el pulso y un tiempo de descanso de 470 milisegundos. La segunda señal iniciará a los 180 milisegundos, tendrá una duración de 110 milisegundos y descansará por 490 milisegundos. ¿Estos tiempos de dónde se toman? Lo que se busca es realizar un diseño de sensado muy parecido a este que se ve aquí en pantalla, a este que tenemos acá. Aquí están los tiempos que se usan o que se calcularon para hacer esta etapa. Con estos tiempos vamos a tener una frecuencia cardíaca de aproximadamente 65 a 70 pulsaciones por minuto. Ya lo vamos a revisar con calma al final de la explicación. Entonces, para simular la señal P y T, que para este caso serían iguales, lo que se hace o lo que se diseñó fue colocar este potenciómetro que tenemos aquí para reducir la amplitud de la señal y esta sí mantenerla igual, que será nuestro impulso R. Tenemos aquí al final, a la salida de esta etapa, al mezclarlas aquí en este amplificador operacional y verlas aquí en el analizador de espectro, como lo tenemos acá, y la simulamos, vamos a esperar que cargue, y la revisamos, vamos a tener esta señal de acá. Como la teoría lo dice, pues esta señal apenas va a tener en su pico máximo una amplitud de 5.8 milivoltios y una amplitud en su pico más bajo de 600 microvoltios. Entonces es por esta razón que debemos usar nuestra primera etapa de preamplificación, que es esta que tenemos aquí. Entonces, tenemos un amplificador operacional AD8221, un amplificador de instrumentación y si realizamos los cálculos, como lo vemos aquí en el documento, aquí, de acuerdo pues al datasheet del equipo, del elemento, pues vamos a tener que para alcanzar un voltaje de 15 milivoltios, que es este que tenemos acá, pues vamos a utilizar esta resistencia que tenemos acá. Al correr de nuevo la simulación, vamos a revisar que tenemos conectado ese a nuestra entrada B del mismo osciloscopio. Corremos nuestra simulación nuevamente, revisamos el osciloscopio, activamos nuestra señal B, esperamos que
estabilice aquí y tenemos nuestra etapa de amplificación desde los 12 voltios aproximadamente aquí hasta los -4. Hay que tener en cuenta toda la amplitud de la señal porque toda se amplifica. Si seguimos revisando, bueno, después de la etapa de amplificación, vamos a nuestro primer filtro, que es este que tenemos aquí, es un filtro pasabajos que se diseñó, es un filtro de segundo orden de Sallen-Key con aproximación Butterworth, con una frecuencia de corte de 0.3 Hz y una ganancia levemente menor a 1. Debe diseñarse así por los requerimientos de la ganancia de los filtros activos Sallen-Key. Entonces aquí tenemos nuestro diseño y tenemos igualmente nuestra salida que también está conectada al mismo osciloscopio. Sería nuestra entrada C. Aquí la tenemos. Vemos cómo, ponemos un momentico la A para verla, en comparación con nuestra etapa B, vemos cómo ya se empieza a notar aquí el filtrado que realiza sobre nuestra señal. Después de esto vamos a realizar una etapa de amplificación donde lo que buscamos con esta última etapa de amplificación, bueno, aquí están todos los cálculos que se realizan para llegar a la simulación. Aquí tenemos nuestra gráfica de la frecuencia de corte. Y bueno, con nuestra segunda etapa de amplificación, lo que buscamos es que nuestra señal de 16.4 milivoltios alcance los 5 voltios. Al realizar los cálculos nuevamente, revisamos aquí nuestra etapa de amplificación, la cual la tenemos conectada a nuestra última entrada de los osciloscopios. Aquí tenemos efectivamente una señal de 3.9 voltios hasta los 2.15, o sea, los 5 voltios que estamos buscando, que es esta misma que tenemos aquí, pero con su respectiva amplificación. Después de esto, seguiremos con nuestro filtro pasabajos de 10 Hz, el cual pues está diseñado para una frecuencia de corte de 10 Hz. Es un filtro de segundo orden MFB con igualmente aproximación Butterworth. Entonces, este sí lo podemos diseñar con una ganancia unitaria. Este sí no nos exige que tengamos que darle una ganancia leve. Este sí lo podemos diseñar así. Entonces, después de realizar todos los cálculos, volvemos de nuevo aquí a nuestro filtro. Vamos a ver, ese lo tenemos conectado a nuestro segundo osciloscopio. Entonces, inicialmente tenemos aquí la etapa de amplificación conectada a nuestra entrada a nuestra entrada B. Tenemos aquí nuestro filtro pasado, entonces vemos la diferencia de la señal. Sin embargo, lo que buscamos medir es este pico que tenemos acá negativo, por decirlo así, esa es nuestra señal R. Por eso en nuestra última etapa vamos a utilizar un inversor no amplificador. Simplemente lo que vamos es a buscar invertir la señal. Nada más, aquí tenemos nuestra entrada del filtro pasadaltos y esa la tenemos conectada a nuestra entrada C. Entonces, si revisamos únicamente aquí, pues ya tenemos nuestra señal con las dos etapas de filtrado. Si la revisamos, viene siendo algo muy parecido a lo que en la teoría esperábamos encontrar de nuestro electrocardiograma. ¿Cuál está? Aquí. Si revisamos esta señal con la que se generó con nuestro, con nuestro con nuestro inversor, aquí están, tendríamos entonces nuestra señal R, nuestra señal P, nuestra señal T, con sus respectivos también caídas Q y S. Aquí estarían. Es una señal con simulación propia, pero como se evidencia aquí, al final él está realizando los conteos, ya que pues como lo que se busca es contar los picos R, esa señal, esa señal esta señal se encuentra por encima de los 3 voltios. Por eso logra encender el LED. Esta, como está por el orden de los 400 milivoltios, no llegará a encender el LED. Esta es la única que estamos revisando. De esta manera, pues se evidencia que el LED enciende a la medida que llega el impulso R.
De esta manera pues se diseña nuestro pulsiómetro con el diseño propio. Revisando también la etapa de sensado que se compartió para la actividad, que es esta que tenemos aquí, pues vemos que esta tiene muchos más componentes agregados, o sea, más ruidos ambientales, incluyendo nuestras dos señales. También se realiza la simulación con esta, se desarrolla la actividad con esta simulación. La única diferencia es que aquí a la salida no vamos a tener una señal tan pequeña. Entonces, si corremos esta simulación, déjenme pausar la otra. Si corremos esta simulación, si se corre esta simulación aquí en nuestro primer osciloscopio, vamos a encontrar primero aquí nuestra señal A. Aquí es nuestra señal A, que sería esta que tenemos acá, esta que estamos viendo en pantalla, es la salida de la simulación sensada. Entonces, si vemos, vamos a ver que tenemos unos picos de 1 voltio, 1.20 voltios, así aproximadamente. Entonces, con base a eso, también se va a diseñar nuestra segunda etapa, que sería la etapa de filtrado. Vamos a utilizar el mismo filtro que utilizamos en la simulación anterior porque buscamos la misma frecuencia. La diferencia es que aquí nos saltamos una etapa de amplificación. Este diseño únicamente tiene 4 etapas: la de sensado, una de filtrado, amplificación y el último filtrado. Entonces, aquí que tenemos en nuestra segunda etapa de amplificación, si vemos aquí nuestro documento, vamos a evidenciar que para este diseño nuestra etapa de amplificación, vamos a elevar de 8 milivoltios, de 1.87 milivoltios hasta 8 voltios. ¿Por qué 8 voltios? Porque en la segunda etapa de amplificación vamos a perder amplitud. Entonces, ahí requerimos dejar aquí en la etapa de amplificación alta para que pueda encender nuestro LED al final de la salida. Entonces, si revisamos aquí, aquí tenemos nuestra salida posterior al filtro pasabajos. Aquí nuestra salida de nuestro filtro pasabajos. Como lo tenemos acá. Tenemos en la cuarta entrada, la entrada de la salida de la etapa de amplificación. Aquí como la tenemos acá. En el otro osciloscopio entonces vamos a encontrar. En otro osciloscopio vamos a encontrar entonces la etapa de amplificación, el filtro y el filtro pasaaltos aquí al final. Esta sería nuestra señal ya filtrada totalmente, después de ruidos, después de todo. Esta sería nuestra señal R, esta sería nuestra señal T, esta sería nuestra señal P. Vemos cómo funciona y igualmente vemos a nuestro LED encenderse. Vamos a ver aquí cuando llegue a nuestro pico alto, igual como tenemos un pico por encima de los 3 voltios, 3.5 para este caso, vamos a ver cómo el LED se enciende justo cuando nuestra señal llega al pico más alto, que sería nuestra simulación completa de nuestro pulsiómetro. Nuevamente aquí lo vemos. De esa manera pues completamos el ejercicio. Muchísimas gracias.